Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Diana Gastelum Molina. Soy médico general egresado de la Universidad de Sonora. El día de hoy les voy a compartir una presentación acerca de el daño ocasionado por el uso del cigarro en la población de México, con datos actualizados en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Si tienen alguna duda, por favor sean libres de interrumpirme en cualquier momento. Y vamos a empezar, primero que nada, con la definición de tabaquismo. ¿Qué es tabaquismo? Tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina. En esta presentación vamos a hablar acerca principalmente de dos factores y de dos componentes del tabaco, que es principalmente los vapeadores y el tabaco en sí, ¿no? Sabemos que hay muchísimas presentaciones, hay puros, hay algunos tipos de sustancias que pueden contener nicotina. En esta presentación solamente nos vamos a enfocar en estas dos variables. Esto nos va a provocar una dependencia física y psicológica y es la principal causa de muerte y causa de algunas enfermedades prevenibles en el mundo. En esta presentación les voy a explicar acerca de dos tipos de tabaquismo principalmente: el tabaquismo pasivo y el tabaquismo activo. El tabaquismo activo es cuando la persona utiliza alguna de estas características, como por ejemplo la persona que fuma, vaya. Y el tabaquismo pasivo es la persona que respira el humo del tabaco o sus derivados, pero que no lo está consumiendo por sí misma, sino que más bien lo está agarrando de afuera. Entonces, la etiología. ¿Cuál es la etiología del tabaquismo? Principalmente la predisposición genética. Se dice que una persona que sus padres hayan sido o sean más bien fumadores, para tener un 75% de probabilidades de ser también fumadores. También trastornos en el estado de ánimo, y vamos a hablar de muchos tipos de trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, la depresión, este, condicionamientos psicológicos, como por ejemplo ya les comenté el trastorno de ansiedad, el refuerzo y placer también. La influencia del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que hay muchas personas que son susceptibles a las condiciones que la sociedad le imponga. No sé si ustedes en algún momento hayan estado en la necesidad de hacer algo por pertenecer a un grupo, pues a esto se refiere la influencia del entorno y la publicidad también. No sé si recuerdan hace algunos años ya, inclusive principios de 2000, finales de los 90, había muchas campañas de publicidad que hablaban acerca de que el tabaco te hacía guapo, que el tabaco te hacía inteligente, que el tabaco te hacía interesante. Entonces, la publicidad antes estaba muy enfocada en la satisfacción inmediata y pues que el tabaco te hacía, te podía hacer inclusive hasta volar, ¿no? Vamos a decir así, cuando realmente eso solo eran campañas masivas para que las personas pensaran que el tabaquismo tenía alguna influencia positiva en su vida, inclusive hablándoles de los 70s. En los 70s había campañas de publicidad que inclusive decían que las mujeres embarazadas tenían que fumar porque tenía efectos positivos en el efecto, cuando ahorita después de múltiples estudios y múltiples metaanálisis sabemos que eso es completamente falso. Bueno, ¿cuáles van a ser los principales componentes del cigarrillo? Porque sabemos que no todo, por supuesto, es la nicotina. Sabemos que en un cigarro se encuentra el butano. El butano es un líquido que se utiliza para fabricar encendedores. El cadmio es un componente que se encuentra en las baterías. Estos son, por mencionarles algunos. Sabemos que en un cigarro puede contener más de 400
más de 400 moléculas que son dañinas para el cuerpo humano. El ácido estérico, que se usa para las ceras de las velas, el tolueno, el amoníaco, el metanol, el arsénico, el metano y el ácido acético, que sabemos que consumidos en el organismo en cantidades inclusive mínimas o en cantidades mayores pueden hacernos padecer diferentes enfermedades y por supuesto que son completamente tóxicos. Entonces, estos son los principales componentes que tiene un cigarrillo. Eh, en la epidemiología, en México actualmente somos más de 130,9 millones de personas. De esas 130,9 millones de personas, 88,6 millones son personas adultas, eso quiere decir personas que tienen más de 18 años. Esta gráfica se basa en estas 88 millones de personas, qué tantas personas tienen o han padecido la enfermedad del tabaquismo. Aquí vamos a ver datos alarmantes, ya que en los años 2000, la prevalencia del tabaco era de 33,6% de esa cantidad de personas mayores de 18 años. Aquí estamos hablando de dos tipos de sesgo, ¿no? Que es principalmente hombres, y lo vamos a representar con la tabla azul, con la presentación azul rey y el azul marino o el azul oscuro, le vamos a representar las mujeres. Solamente el 12% de la población de mujeres eran fumadoras activas. Aquí solo estamos hablando de fumadoras activas. Vamos viendo cómo la gráfica va descendiendo. ¿Por qué? Porque a partir del año 2000, vamos a ver que hay una baja en las personas que son fumadoras activas. Adelante, Carlos, te cedo el micrófono. Sí, buena tarde, doctora. Tengo dos preguntas. Del inicio que mencionaba sobre fumadores activos y pasivos. Eh, ¿Hay alguna diferencia en los efectos que tiene el tabaco? Es decir, ¿se podría decir que es más dañino para el fumador activo que para el fumador pasivo, o realmente los dos sufren el mismo tipo de daño, independientemente de que el pasivo no esté activamente fumando un cigarro? Bueno, Carlos, es muy interesante tu pregunta, debido a que el fumador pasivo tiene más probabilidades de presentar los diferentes tipos de enfermedades que en un momento te mencionaré, porque el fumador activo está sacando continuamente el humo del cigarro, lo mete, porque sabemos nosotros que al final de cuentas el fumar es inhalar y posteriormente lo exhala. El fumador pasivo solamente lo está consumiendo, consumiendo, consumiendo y al final de cuentas es el humo que ya se trató. Entonces, él no tiene la capacidad de sacarlo, o sea, él simplemente lo está consumiendo, consumiendo, consumiendo. Entonces, se ha visto en diferentes estudios que el fumador pasivo tiene más probabilidades de presentar las diferentes complicaciones que en algún momento, que bueno, que en posterior momento te hablaré, que el fumador activo. Me comentaste que tenías otra pregunta. Sí, la otra cuando mencionabas que uno de los factores para que alguien sea fumador es la cuestión genética. eh, Se refiere a que, por ejemplo, si la persona creció en un entorno donde estuvo observando esas conductas y es una conducta que adquiere, o realmente hay algo más fisiológico detrás de ello, del lado genético o hereditario. O sea, ¿cómo puede ser algo que se transmita genéticamente? Al final de cuentas, sabemos que los seres humanos aprendemos por imitación principalmente, ¿no? Entonces, la genética más bien habla acerca de, por supuesto, genes que se alteran y que nos dan cierta predisposición a ser más apegados o más, ser más propensos para
una posible dependencia al tabaco. Diferentes genes que nos hacen tener pues esa predisposición. Sin embargo, también la imitación es un proceso clave, ya que los seres humanos aprendemos por imitación a hablar, a caminar, a hacer las diferentes cosas cotidianas de la vida. Entonces, una de las principales razones, pues es principalmente estos genes que están alterados y en segunda, pues la imitación que tenemos como individuos. No sé si haya respondido a tus preguntas o tengas alguna más. Sí, esto, muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, continuando con la epidemiología, como les he comentado, derivado de las diferentes campañas que se han alzado en los últimos años, hemos visto una disminución bastante significativa en el consumo del tabaco. Les estoy hablando que en los años 2000, 33% de la población en general tenía el hábito del tabaquismo, cuando en 2025 esta población desciende drásticamente, ya que en esta gráfica de barras podemos observar que gracias a las campañas publicitarias que se han hecho, gracias a los espacios libres de humo, que ahorita vamos a hablar acerca de las intervenciones que está haciendo la OMS, vemos que se ha reducido pues sustancialmente la prevalencia del tabaquismo en la población en general. Y bueno, continuando con esta presentación, el diagnóstico se va a hacer derivado, aquí en México lo hacemos y de hecho es algo muy interesante comentarles que en México se tiene que hacer obligatoriamente a cada persona que llegue a un centro de salud o a un servicio de salud pública en una atención de primer nivel. Este test, que es el test de Fagerström, de dependencia de la nicotina, se hace. ¿Para qué? Para que en conjunto, que generalmente es el personal de enfermería o el personal de primer nivel, médicos de primer nivel, realizan este test para nosotros poder hacer intervenciones, porque como dije al principio, esta es una enfermedad que se puede prevenir perfectamente. Entonces, pues en este test se evalúa, se hacen diferentes preguntas. En total son 6 preguntas y esas 6 preguntas te dan ciertos datos que tú puedes calificar como fumador o no fumador. Por ejemplo, el primer dato es cuántos cigarrillos se fuman el día. Si se fijan, vamos a tener diferentes niveles. Cuánto demora en fumar el primer cigarrillo a levantarse, qué cigarrillo es más difícil de dejar, fuma más en la mañana, le es difícil no fumar donde está prohibido y fuma si está enfermo en cama todo el día. O sea, aquí vamos a ver diferentes grados de dependencia también y diferentes cuestiones, diferentes grados de tabaquismo. Y desde el tabaquismo grado 1, cualquier pregunta que ellos contesten positiva, ya vamos a tener el diagnóstico de tabaquismo, o sea, cualquiera de estas preguntas. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que empezar con nuestras intervenciones, pues, de primer nivel. Las muertes por tabaco en México, se dividen en cardiopatías. Bueno, principalmente les voy a comentar que en México, en el año 2024, se detectaron 60,000 muertes relacionadas directamente con el uso del tabaco. Eso no quiere decir que las otras enfermedades, o sea, que también están relacionadas con el tabaco, no cuenten, sino más bien es la directamente, o sea, que la causa se haya determinado como la asociación que tienen con el tabaco. Entre estas 60,000 muertes podemos tener principalmente las cardiopatías coronarias. Ojo, nada más como dato, les quiero mencionar que en el mundo 6,7 millones de muertes son a causa del tabaco. O sea que el tabaco es el causante principal, o la etiología principal, más bien, de esa muerte. Entonces, en México, con estas 60,000 muertes de las que les hablo, se estima que cada día
mueren aproximadamente 125 personas por el uso del tabaco. Eso quiere decir que aproximadamente cada hora están muriendo entre 5 y 6 personas por el uso de esta sustancia. Las cardiopatías coronarias ocupan el primer lugar con 22.778 muertes. Las personas que se relacionan directamente con estas enfermedades son porque en los últimos 10 años antes de su muerte tenían un tabaquismo grado 3, grado 4. El enfisema pulmonar y la bronquitis crónica sabemos que es de las principales o las complicaciones más conocidas, vamos a decirlo así, que nos deriva el tabaco. Entonces, de esta prevalencia de enfermedad, pues 17.390 son derivados por el uso del tabaco. De la enfermedad cerebrovascular, 13.751 muertes son derivadas de esta enfermedad y el cáncer de pulmón ocupa el último lugar y son 6.168 muertes relacionadas con esta enfermedad. En esta gráfica vamos a ver las intervenciones que están aplicando la OMS desde 2022. Como les comento, la OMS ha hecho campañas masivas acerca del uso del tabaco porque es una de las principales enfermedades prevenibles. Entonces, al poder prevenir, nosotros podemos erradicar costos, podemos erradicar algunas muertes. Entonces, a eso se refiere pues estas intervenciones, principalmente las advertencias en los envases. Y sorprendentemente en México todas estas intervenciones se han aplicado al pie de la letra con medidas fuertes y drásticas, como por ejemplo las advertencias en los envases. No sé si alguna vez han visto, bueno, me imagino que todos hemos visto una cajetilla de cigarros y en esta cajetilla de cigarros aparece pues que el uso de esta sustancia es un factor determinante de muerte. Entonces, en estas cajas, en la mayoría, nosotros podemos ver diferentes imágenes que la verdad es que son muy fuertes acerca de lo que puede pasar o lo que está pasando si tú decides aún con esas advertencias fumar. En México también los restaurantes y algunos entornos familiares ya son espacios 100% libres de humo. Las universidades son, bueno, algunas universidades, por supuesto, porque no todas han entrado todavía, pero la mayoría de las universidades ya son espacios 100% libres de humo. Y en algunos lugares en los que normalmente se fumaba, ya hay espacios, por ejemplo, los casinos, los lugares de diversión nocturna, hay lugares para fumadores y hay lugares para no fumadores, ya no se expone toda la población. La prohibición de publicidad en México ya no se ve, están prohibidos los comerciales, tanto televisivos como publicitarios en las calles acerca del tabaco. Los impuestos que se han aplicado ahora a cada cajetilla de tabacos son impresionante, es impresionante. Las campañas anti-tabaco en medios de comunicación y los programas para dejar de fumar también se han elevado. Como les digo, anteriormente la cajetilla, o sea, comprar una cajetilla de cigarros te salía 30 pesos, ahorita ya prácticamente están en 100, 150, ya no hay, o sea, ya los impuestos que le han aplicado han servido también como un disidente para algunas personas que tenían pues que tienen esta dependencia, ya, pues por lo menos el costo está atenuando esta dependencia. Y por último, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Por mi parte, hasta este momento no. Gracias. Gracias. Y por último, les hablaré acerca del tratamiento. Los pilares del tratamiento son dos: el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Para un adecuado y un funcional, y una funcional intervención acerca del uso del tabaco, se tienen que aplicar los dos, tanto el farmacológico como el no farmacológico.
el principal tratamiento farmacológico pues es la terapia de sustitución. ¿Cómo vamos a hacer la terapia de sustitución? Principalmente bajando la dosis de tabaco y presentándolos de diferentes maneras, que no necesariamente sea la nicotina, digo, que no necesariamente sea el tabaco o el vape, sino más bien que sean con gomas de mascar e inhaladores. Y así poco a poco vamos a hacer una baja de dosis hasta pues que quedemos en cero. El spray nasal también es otra de las a esta intervención se le llama TCN. Esta intervención pues se hace por medio de el spray que se aplica pues en las narinas nasales, que contiene cierto grado de nicotina, pero la nicotina que contiene es en grados muy, muy bajos, en dosis muy bajas. Y por último, la vareniciclina, este, y el bupropión, que son medicamentos antidepresivos con los que nosotros vemos una gran mejoría acerca de estos pacientes por la intervención que tienen con la ansiedad que se realiza. Adelante, Carlos. Doctora, ¿cuál es su opinión del uso de los cigarrillos electrónicos o los llamados vape como alternativas al tabaco tradicional? La verdad es que al principio del uso de esos vapes, una de las campañas publicitarias de estos decían, ay, es que fúmalo porque contiene menos cantidad de tabaco, o fúmalo porque inclusive puede llegar a ser más sano que un cigarrillo normal, fúmalo porque no genera tanta dependencia, cuando en realidad vemos que es lo mismo, o sea, es lo mismo, inclusive se han estudiado últimamente, de hecho aquí en México ya están prohibidos, Carlos, los vapes, porque se ha observado que los cigarrillos, como te mencioné, van a tener esos componentes, esas moléculas que van a ser tóxicas a niveles inclusive muy mínimos, pero en los vapeadores estas sustancias pueden llegar a presentarse, si en el cigarro, vamos a decirlo así, de amoníaco hay 3 miligramos, en los vapeadores puede haber hasta 100 miligramos, o sea, por ponerte una comparación de 1 a 100, o sea, realmente el porcentaje de, de las moléculas que ahorita te mencioné que son dañinas para el cuerpo son mucho más elevadas en los vapeadores. Aparte, que los adolescentes tenían muchísima más capacidad de acceso a estos vapeadores, ¿no? Porque pues los vendían en las tienditas, entonces en México ya están prohibidos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias, doctora. Y bueno, ya por último, el no farmacológico, por supuesto que sería la asesoría profesional principalmente. Esto no se puede hacer solo, esto tiene que ser de la mano de un profesional de la salud, un médico, y de ayuda, por supuesto, psicológica o psiquiátrica, ¿no? Dependiendo del nivel de dependencia. Las líneas telefónicas y los grupos de apoyo también son de mucha ayuda, porque es una de las sustancias que más dependencia genera. Y por último, el ejercicio físico y relajación también son muy importantes para que todo esto, o sea, todo esto pues se tiene que dar multidisciplinariamente y como les digo, la propuesta es que sea farmacológico y no farmacológica para lograr una, pues una vida sin dependencia al tabaco. Entonces, ya por último, les voy a dejar aquí las referencias por si alguno de ustedes quiere buscar más información acerca de este tema. Y pues les quiero agradecer por el tiempo compartido y espero que podamos nosotros como profesionales de la salud intervenir y diagnosticar adecuadamente el uso del cigarro en la población, pues para prevenir, vaya, todas estas muertes que se dan cuando realmente son totalmente prevenibles. Entonces, pues sin más que agregar, este, termino mi participación. Listo.
me quito de grabar. Ahí está.